Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a tratar con un tema que lleva como título: Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. En el capítulo 29, el versículo 26, dice la palabra del Señor lo siguiente: y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon, en base a este versículo, tiene una enseñanza para nosotros. Estemos muy atentos. Nosotros no excusamos a Labán por su engaño, pero no tenemos escrúpulo en sacar una lección de la costumbre que él mencionó como excusa de lo que hizo. Hay algunas cosas que tienen que ser admitidas por orden, y si queremos lograr la segunda, tenemos que asegurarnos la primera. La segunda puede ser a nuestros ojos la más hermosa, pero las leyes de nuestra patria celestial tienen que cumplirse conforme a la voluntad de Dios, y la mayor debe casarse primero. Por ejemplo, quisiera que prestemos atención a los ejemplos y sobre todo al primero, porque luego me gustaría ahondar un poco más en este punto. Entonces dice, por ejemplo, muchos hombres desean la bella y muy favorecida Raquel del gozo y de la paz que se logra creyendo, pero tienen primero que desposarse con la Lea de los ojos delicados del arrepentimiento. Todos están enamorados de la felicidad. Muchos quisieran servir alegremente 2 veces 7 años para poseerla, pero de acuerdo con las leyes del reino del Señor, la lea de la regia santidad tiene que ser amada por nuestras almas antes que la Raquel de la verdadera felicidad pueda ser alcanzada. El cielo no viene primero sino después, y solo por perseverar hasta el fin podemos llegar a este hermoso lugar. Tenemos que llevar la cruz antes que seamos ceñidos con la corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a algunos, sino a todos los que creen en Él. Tenemos que seguir al Señor en su humillación. De lo contrario, nunca descansaremos con Él en la gloria. Alma mía, ¿qué dices tú? ¿Eres tan presuntuosa como para quebrantar las disposiciones celestiales y querer hacer tu voluntad? ¿Aguardas recompensas sin trabajar o gloria sin sacrificarte? Desecha esa vana esperanza y acepta con gozo las cosas desagradables por el dulce amor de Jesús, quien te recompensará por todo lo que haces. En ese espíritu, trabajando y sufriendo, verás que lo amargo se convierte en dulce y lo difícil en fácil. Como Jacob, tus años de servicio te parecerán solo unos pocos días por amor a Jesús. Y cuando la ansiada hora de las bodas llegue, todas tus fatigas desaparecerán. Y entonces, una hora con Jesús te recompensará todos los años de dolor, de trabajo y de sufrimiento. Es lo que nos dice nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, en esta mañana. Y amadas vidas, me gustaría hacer énfasis en el primer ejemplo, y para ello quiero volverlo a leer. En los ejemplos dice lo siguiente: muchos hombres desean la bella y muy favorecida Raquel del gozo y de la paz, que se logra creyendo, pero tienen primero que desposarse con la Lea de ojos delicados del arrepentimiento. De eso es lo que les quiero hablar, amados hermanos, del arrepentimiento. Todos nosotros hemos sido llamados y comisionados por el Señor para ir y predicar el Evangelio. Pero, amadas vidas, me gustaría que nosotros tengamos en cuenta no solamente el llamarles a los pecadores a creer en el Señor Jesucristo, sino primeramente hacerles un llamado
al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. No se trata solamente de creer. Amados hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y luego, paso segundo, creer en el Señor Jesucristo. Me gustaría responder a la siguiente interrogante. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Y el arrepentimiento es necesario para la salvación? Pues vamos a responder esta pregunta. Prestemos muchísima atención. Muchos entienden el término arrepentimiento como apartarse del pecado. Y está bien. Arrepentirse del pecado y apartarse de él está relacionado con el arrepentimiento. Pero no es el significado preciso de la palabra. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar de opinión. Es decir, es un cambio de mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento producirá un cambio de acciones, es decir, un estilo de vida diferente. Lucas capítulo 3, versículos del 8 al 14 y Hechos capítulo 3, versículo 19. Al concluir su ministerio, Pablo declara lo siguiente: anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. La definición bíblica completa de arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de acción, es decir, en un estilo de vida diferente al pasado. ¿Cuál es pues la relación entre el arrepentimiento y la salvación? El libro de los Hechos se enfoca especialmente en el arrepentimiento en relación con la salvación. Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos 3, 19, 11, 18, 17, 30, 20, 21 y Hechos 26, 20. Arrepentirse en relación con la salvación es cambiar de opinión respecto al pecado y respecto a la persona del Señor Jesucristo. En el sermón de Pedro el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, él concluye con un llamado para que la gente se arrepienta. Capítulo 2, versículo 38. ¿Arrepentirse de qué? Pedro está llamando a la gente que rechazó al Señor Jesucristo, Hechos 2:36, a cambiar de opinión sobre ese pecado y a cambiar de opinión sobre Cristo mismo, reconociendo que Él es realmente Señor y Cristo, el único en el cual hay salvación. Hechos 2:36. Pedro está llamando a la gente a cambiar de opinión, a aborrecer el rechazo que hicieron de Cristo en el pasado y a creer en Él como el Mesías y el único Salvador del mundo. El arrepentimiento significa reconocer que se ha pensado mal en el pasado y proponerse pensar correctamente en el futuro. La persona arrepentida recapacita sobre la forma de pensar que adoptó en el pasado. Hay un cambio de disposición y una nueva forma de pensar sobre Dios, sobre el pecado, sobre la santidad y sobre hacer la voluntad de Dios. El verdadero arrepentimiento surge de una tristeza que es según Dios, la cual lleva a la salvación. Segunda de Corintios 7:10. El arrepentimiento y la fe se puede entender. Escuchen esta frase, hermanos amados. El arrepentimiento y la fe se pueden entender como las dos caras de la misma moneda, es decir, dos conceptos inseparables. Es un matrimonio, el arrepentimiento y la fe es un matrimonio. Nadie los puede divorciar. Cuando predicamos el Evangelio, nosotros debemos hacer un llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Eso es predicar el Evangelio, amados hermanos. Entonces recapitulo esta parte. El arrepentimiento y la fe se pueden entender como las dos caras de una misma moneda. Es imposible que deposites tu fe en Jesucristo como Salvador sin que antes cambies de opinión sobre tu pecado y sobre quién es Jesucristo y lo que ha hecho en aquella cruz. Ya sea arrepentimiento por rechazo voluntario
o arrepentimiento por ignorancia o desinterés es un cambio de mente. El arrepentimiento bíblico en relación con la salvación es cambiar tu forma de pensar y pasar del rechazo a la persona de Cristo a la fe y al amor a Cristo. El arrepentimiento no es una obra que hacemos para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios mismo lo atraiga. Juan capítulo 6, versículo 44. El arrepentimiento es algo que Dios da. Únicamente es posible por su sola gracia. Hechos 5, 31 y Hechos 11, 18. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda el arrepentimiento. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, son el resultado de que Dios nos atrae. Es el resultado de que Dios abre nuestros ojos y cambia nuestros corazones. La paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Al igual que su bondad, Romanos 2, verso 4. Aunque el arrepentimiento no es una obra que gane la salvación, el arrepentimiento para salvación sí produce buenas acciones, es decir, buenas obras. Es imposible cambiar verdaderamente de opinión sin que eso provoque un cambio en las acciones. En la Biblia, el arrepentimiento siempre ha provocado un cambio de comportamiento. Por eso, Juan el Bautista llama a la gente a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, verso 8. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo dará evidencia de una vida nueva, de una vida transformada. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23 y Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Para ver cómo es el arrepentimiento en la vida real, todo lo que tenemos que hacer es volver a la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que engañaba, robaba, vivía espléndidamente con sus ganancias mal habidas hasta que conoció al Señor Jesucristo. En ese mismo momento él cambió radicalmente de opinión. Mira, Señor, dijo Zaqueo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19, 8. Jesús proclamó con gran alegría que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo y que incluso el recaudador de impuestos era ahora hijo de Abraham. Una referencia a la fe de Zaqueo. El tramposo se convirtió en filántropo, el ladrón hizo restitución. Eso es arrepentimiento, unido a la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento bien definido es necesario para la salvación. El arrepentimiento bíblico consiste en cambiar de opinión sobre el pecado. El pecado ya no es algo con lo que se juega, sino algo a lo que hay que renunciar para huir de la ira venidera. Mateo capítulo 3, verso 7. También es cambiar de opinión acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ya no es un objeto de burla, desprecio o ignorancia. Jesucristo es el Salvador al que hay que aferrarse. Él es el Señor al que hay que adorar, al que hay que venerar, al cual hay que servir, al cual hay que adorar y por el cual hay que estar dispuestos a dar nuestras propias vidas si fuera necesario. Amados hermanos, reflexionemos acerca de lo que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones y recordemos, amada iglesia del Señor Jesucristo, todos nosotros hemos sido llamados, hemos sido enviados, hemos sido comisionados por nuestro Señor Jesucristo para ir y predicar el Evangelio. Pero recordemos, hagamos la voluntad de Dios. Vayamos y prediquemos el Evangelio no conforme a nuestras buenas ideas, no como a nosotros nos parece, no. Hagamos conforme a la voluntad de Dios.
Y solamente de esa manera veremos verdadero fruto. Escuchen, amados hermanos, verdadero fruto. No un fruto superficial, no un fruto aparente, no, sino verdadero fruto. Verdaderas vidas que serán tocadas por el Espíritu de Dios y buscarán a Dios de todo corazón. Y se enamorarán y se apasionarán por su palabra, por cantar y glorificar a Cristo y por ir también con el mismo mensaje que transformó sus vidas para ir y buscar a otros que están en la misma perdición en la cual estábamos todos nosotros en tiempos pasados. Amadas vidas, reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a cada uno de nuestros corazones. Y me gustaría también invitarles a que el día de mañana se conecten y que juntos podamos participar de un nuevo tiempo devocional. Llamada vida, si tú estás ahí y tal vez es la primera vez que escuchas este tiempo devocional y no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, a que me des un me gusta, me apoyes con un me gusta, también me dejes algún comentario si esto está siendo de edificación para tu vida. Me gustaría también que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones del material que con la gracia de Dios quiero subir todos los días. Y también te invito a que compartas este tiempo devocional y que así todos nosotros seamos un canal de bendición para muchos otros corazones que necesitan escuchar acerca de que hay esperanza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay un cambio de vida total y radical para siempre. Así que, amados hermanos, sin más me despido, pero quiero eso sí bendecirlos y desear que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Y si su voluntad es, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y buenos días.